Muy buenos días, estimados estudiantes. Saludos cordiales de parte de su Miss Alicia Galán Yontó. Esperando se encuentren muy bien en unión de sus seres queridos. A la vez, pedirles sigan manteniendo la calma ante lo que estamos viviendo, como es la pandemia COVID-2019. Sigamos con nuestra higiene personal y no se olviden ayudar en casita. Por consiguiente, los animo a que sigamos entablando una armoniosa comunicación por medio de la tecnología, como es nuestra clase virtual, para así poder explicarle los temas que hemos trabajado en las 2 primeras semanas. Que tengan una semana llena de bendiciones, abracitos a la distancia. A continuación paso a explicar el segundo tema denominado funciones y objetivos de la ciencia, como ustedes pueden observar en la diapositiva de las clases de investigación. Y vamos a desglosarla en dos puntos importantes como son objetivos y funciones. Vayamos a explicar de manera detallada el primer punto, ¿no? Que es las funciones de la ciencia. Tenemos la primera función acerca del tema describir. Nos dice ahí, ¿cómo es la realidad de los hechos que suceden dentro de una problemática? ¿No? Si bien es cierto, esto nos quiere decir que debemos ir a la práctica, estar en los hechos donde sucede el problema, investigar. Y de esta manera, jóvenes, el investigador está observando un fenómeno natural propio del in situ, es decir, del mismo lugar. Por ejemplo, allí se les precisa los hechos que estamos viviendo en la actualidad, como es el caso de la pandemia denominada COVID-2019, un virus que está afectando a todo el mundo y jóvenes de toda clase social. Y aquí hago un paréntesis para enfatizar que hoy por hoy este mal absorbe a ricos y a pobres. Ahora el dinero y el poder quedaron en último plano, ya que se está priorizando la vida del ser humano. Y déjenme decirles que nuestro Perú es un país que está haciendo grandes méritos para tener un mínimo porcentaje de muertos. Y esto es gracias a ti y a mí y a todos los que respetan las normas legales para erradicar esta pandemia, normas impuestas por el presidente de la República y sus ministros. Claro está, con la ayuda de Dios, seguimos firmes, sanos y fuertes. Jóvenes, la OMS caracteriza al COVID-2019 como una pandemia tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción también, falta de actividad al inicio por parte de nuestras autoridades. El virus, denominado COVID-2019, jóvenes, fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional justamente el 30 de enero del año 2020, ya que se ha extendido por varios países a todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Que seguimos con las funciones de la ciencia. Tenemos la segunda función, explicar. Iniciamos preguntando, ¿por qué es así la realidad de los hechos o problemática? Como ustedes pueden observar, ¿por qué es así la realidad? ¿No? Vamos a dar explicaciones sistemáticas, es decir, esta se ajusta a un conjunto ordenado de procedimientos, adecuadamente sustentado por autores científicos, ¿no? Jóvenes, seguimos con el ejemplo de la pandemia COVID-2019. Los científicos a nivel mundial explican el porqué de los hechos. Unos manifiestan que este virus es una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus, causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Se dice que los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, llamada transmisión zoonótica. De acuerdo con los estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano. Jóvenes, sus afecciones más comunes que pueden ustedes verificar dentro de este COVID es la fiebre mayor de 38 grados, tos seca y dificultad para respirar. También se dice que hasta ahora no se ha elaborado la vacuna para finiquitar esta pandemia. Prosigamos con la tercera función, la cual es predecir. Antes de comenzar a detallar las pequeñas definiciones, la palabra predecir, jóvenes,
nos anuncia un hecho futuro por intuición, suposición que un científico manifestó antes que se expulsara el mundo entero, es decir, implica una transmisión temporal de la explicación establecida, desde un intervalo de tiempo pasado y conocido hasta otro tiempo futuro y por conocer. Por ejemplo, en el verano del año 2008, una psíquica anciana que afirmó que comenzó a recibir premoniciones a los 5 años publicó un libro que contenía una predicción. Jóvenes, alrededor del 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos, ¿no? Como lo estamos observando el día de hoy, que es año 2020. También podemos predecirlo en la Biblia. Unos dicen que fue un investigador el que lo había descubierto, otros son autores psiquiatras, pero el ser humano es el único que con su inteligencia, jóvenes, y su sabiduría sabrá el por qué salió esta pandemia denominada coronavirus 2019. Ahora pasamos a la cuarta diapositiva denominada aplicar. Seguimos en las funciones de la ciencia, ¿ya? Dice, la palabra aplicar posee varios significados que puede variar dependiendo del contexto en el que se emplee. Uno de sus principales usos hace referencia a colocar algo en particular sobre otra determinada cosa, es decir, que ambas cosas hagan contacto. Claro, vamos a tomar el mismo ejemplo de la pandemia, el coronavirus. Esta está dando en Latinoamericana el tiempo necesario para prepararse y quizás evitar la suerte de muchos países europeos, ¿no? Subrayo, jóvenes, aplicar la cuarentena cuando el número de contagiados era relativamente bajo y esperemos que otros países apliquen las medidas similares con la máxima claridad, evitando la suerte que ha tenido Italia y España. Si estas medidas tienen éxito, dentro de pocas semanas, jóvenes, cuando el número de contagiados se vaya estabilizando, los países de Latinoamericana nos encontraremos aún en un serio dilema. Por ello, la solución está en la aplicación de la receta surcoreana, y escuchemos bien esto, contra el coronavirus, la cual fue permitir la transmisión controlada del virus entre toda la población, reduciendo la velocidad lo suficiente para evitar el colapso del sistema de salud. ¿Cómo así, jóvenes? Su primer ingrediente del éxito de Corea del Sur es la detección temprana de casos. Pudieron detectar a 20.000 personas al día y poder identificar a los infectados antes de que se presenten síntomas, disminuyendo la cadena de contagio. El segundo ingrediente fue que toda la población utilice mascarillas. El objetivo de esta es para proteger a uno mismo y sobre todo para evitar contagiar a los demás, ya que una gran parte de los contagiados se debe a infectados asintomáticos que no saben que son portadores del virus. Jóvenes, en el Perú nos falta lo más importante como es obtener miles de test y millones de mascarillas que inclusive las tenemos que preparar en casa porque desapareció a nivel nacional. Además, jóvenes, tenemos que crear miles de equipos de trabajo. Sin embargo, como hemos observado en el departamento de Loreto, se ha creado un sistema de aislamiento con tubos de luz, etcétera, para poder auxiliar a los contagiados. Ahora, más que nunca, hemos de tomar decisiones con rapidez y ejecutarlas con decisión. Nuestra prioridad es seguir aplicando la cuarentena, jóvenes, en nuestro país y del resto de países y aumentar la capacidad de nuestros hospitales para frenar esta pandemia COVID-2019. No olvidemos, jóvenes, que para erradicar esta pandemia va a depender de ti, de mí y de tu alrededor. Bien, seguimos ahora con la última función denominada concluir, ¿no? Última función. Dice, determinar preliminarmente cómo es la respuesta del sistema inmunológico del ser humano ante el coronavirus. Una de las primeras conclusiones que sugirieron respecto a este virus fue aportada por médicos chinos, quienes en un estudio determinaron qué pacientes recuperados pueden quedar con su capacidad pulmonar reducida. Aquí se concluyó
que 3 pacientes jóvenes dados de alta no eran capaces de realizar acciones que antes desarrollaban con total normalidad. Estos pacientes tenían entre 25 a 35 años. Entonces concluimos, jóvenes, que no solamente esta enfermedad se le brinda o se le ataca a la persona de tercera edad, sino también a las personas adultas, a los niños y a los jóvenes. Otra conclusión fue cómo es la respuesta del sistema inmunológico del ser humano ante el coronavirus. Aquí se detectó a una joven de 25 años, una china, que obtuvo el coronavirus y que ésta se recuperó de la enfermedad luego de 14 días de haber sido diagnosticada con ella, que es muy poco probable una tercera, que es muy poco probable una tercera conclusión, ya que los humanos adquieren la infección luego de mantener contacto con los animales, porque no hay pruebas de que la enfermedad se transmita de personas a perros ni de perros a personas. Referencia del programa, de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes, esperando que hayan entendido esta explicación sobre las funciones de la ciencia y volvernos a encontrar muy pronto por medio de esta clase virtual. Que tengan un buen día. Bendiciones.